Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta sesión, daros la bienvenida y las gracias por vuestra asistencia. Y en primer lugar quiero presentar a nuestro conferenciante de hoy, a Ramón González Carvajal. Ramón es buen amigo mío y siempre nos deleita con charlas fantásticas que causan sensación en la mayoría de los asistentes. Ramón es doctor en Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla, es catedrático del área de Tecnología Electrónica en nuestra universidad y profesor en el Departamento de Ingeniería Electrónica. El Departamento de Ingeniería Electrónica normalmente tiene la docencia en la Escuela de Ingeniería allí en Cartuja. Tiene una trayectoria espectacular que yo voy a resumir. Es autor de más de 350 publicaciones, más de 100 proyectos de investigación, ha conseguido en financiación más de 20 millardos, ¿no? Miles de millones, ¿no? Millones de euros, ya me parecía demasiado. Ha trabajado con entidades tan importantes como la NASA, la Agencia Espacial Europea, la National Science Foundation, el programa marco de la Unión Europea. En definitiva, tiene una gran experiencia en proyectos de investigación además aplicada a temas industriales. Ha trabajado en la Texas A&M University, en la New Mexico State University, en el Imperial College of Engineering and Medicine de Londres, en la Universidad de Catania, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de Puebla, en México. Es autor de numerosas patentes, 5 de las cuales están licenciadas a SEICO, están en explotación. Luego tiene también una amplia experiencia de gestión. Ha sido director, desde el año 2008, director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad. Ha sido vicerrector de Transferencia Tecnológica de la Universidad. Ha sido el coordinador y padre del Campus de Excelencia Andalucía Tech entre las universidades de Málaga y Sevilla. Ha sido secretario general de I+D+I en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y muchas más cosas. Es director de la Cátedra del Agua actualmente y ha ocupado, como podéis ver, tiene una amplísima trayectoria no solo de docencia y de investigación, sino también de gestión. Específicamente en el ámbito de la microelectrónica, que es lo que hoy nos ocupa, él trabaja en diseño microelectrónico fundamentalmente de baja tensión y bajo consumo de potencia y en aplicaciones como el Internet de las Cosas. En el ámbito de la microelectrónica, como digo, hay que señalar que es fellow del IECubo. El ser fellow del IECubo es, en fin, el top del top del top. El IECubo es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, es una organización mundial que aglutina, probablemente la más importante, que aglutina la ingeniería eléctrica y electrónica, y ser fellow del IECubo es estar arriba en esa organización. Solo el 0,1% de los miembros de esa organización llegan al nivel de fellow, y en la Universidad de Sevilla pues se pueden contar con la mitad de los dedos de una mano los que consiguen ese galardón. Yo soy miembro del IECubo, pero estoy lejos de ser fellow, o sea que para que veáis un poco el nivel de nuestro conferenciante. Tiene un artículo especialmente relevante de Fleet Voltage Follower, etcétera, en el IEEE Transactions on Circumstance System, que es un artículo muy citado, que después de... tiene ya unos años, unos 20 años, pero sigue siendo un artículo que tiene más de 800 citas, ha sido descargado más de 35.000 veces, y es por lo tanto un referente que incluso ha conseguido bautizar a esa estructura, a ese circuito, ha conseguido bautizarla con el nombre que él le dio de Fleet Voltage Follower, y es ampliamente utilizado en la literatura científica. Por lo tanto, hoy tenemos a un conferenciante de primerísimo nivel que conoce la universidad en su conjunto, conoce las empresas, conoce la transferencia, que además conoce el ámbito de la microelectrónica desde muy distintos puntos de vista, y hoy nos va a hablar sobre el tejido industrial del sur de España centrado en semiconductores,
un poco lo que es la geopolítica de los semiconductores, la influencia que eso tiene en nuestra vida y nuestra economía. Ramón, muchas gracias por tu presencia una vez más con nosotros. Muchas gracias por dejarte engañar. Cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Joaquín, siempre me pones colorado. Bueno, el título de la... Primero, gracias por venir. El título de la charla se titula Tejido Industrial del Sur de España centrado en semiconductores, pero realmente era una manera de tener una excusa de hablar de todo lo que está pasando en el mundo en temas semiconductores. Entonces, voy a hablar un poquito de historia de semiconductores, pero más que nada para que sepamos, digamos, qué tecnologías, qué recursos tiene que tener uno para tener un tejido industrial basado en semiconductores, y eso se ve muy bien en la historia de los semiconductores. Después, el ecosistema de los semiconductores, es decir, yo quiero trabajar en este mundo o quiero utilizarlo, qué es lo que se necesita. Después voy a hablar un poco de geopolítica, lo que está pasando en el mundo. Están pasando cosas que la gente de los semiconductores está muy contenta, pero no se da cuenta de hacia dónde vamos. Es decir, estamos creando una burbuja terrible con la inyección de dinero público en un mercado que estaba autorregulado, y que eso tiene pinta de que va a acabar mal. No mal en el sentido de que esto vaya a ser un sector malo, todo lo contrario, porque el sector está creciendo muchísimo, sino que los países se están metiendo en historias que no están sabiendo prever cómo van a continuar, ¿no? Después, un poco de historia de cómo fueron los semiconductores en España, y por último, el tejido industrial que tenemos tanto en España como particularmente en el sur de España, ¿no? Así que si alguno se siente defraudado porque el título no sea hasta el punto número 6, que lo siento, pero es que es para tener un poco de referencia, porque si te lo cuento y ya está, pues igual no tenemos contexto, ¿no? La industria de los semiconductores está en un auge, lo sabéis todos porque estáis en esta escuela, y en esta escuela, pues directa o indirectamente todos los tocáis, porque los utilizáis, es decir, porque es imposible hablar de informática, de inteligencia artificial, de cualquier cosa, si no hay un hardware dedicado a este tipo de aplicaciones. Evidentemente la IA es un sector muy importante por el cual se está desarrollando, pero la otra es la Internet de las cosas, ¿no? En el mundo hace 15 años había 2.000 millones de ordenadores y ahora hay 2.000 millones de ordenadores. Había pocos móviles smartphones y ahora hay 4.000 millones de smartphones, que es el doble de dispositivos que de ordenadores conectados a Internet, y de ahí hasta 40.000 millones son otras cosas conectadas que se están creando ahora. Es decir, en los últimos 15 años se están, pues no solo las tablets, los wearables, sino la Internet industrial, la Internet de las cosas industrial, la Internet de las cosas en el hogar, y se están adquiriendo muchísimos dispositivos, y todo eso va con semiconductores, ¿no? Semiconductores que tienen encima una inteligencia, y por lo tanto acabo de empezar, o sea que llegas perfecta. Entonces, esos semiconductores pues los tiene que hacer alguien y los tiene que programar alguien. El sector de los semiconductores hay que verlo desde un punto de vista amplio, es decir, no existen aplicaciones de inteligencia artificial con sensórica distribuida solo con sensores. Hace falta hacer la capa de inteligencia en el borde, y que hacer la capa de inteligencia en la nube para que realmente se genere un servicio que la gente esté dispuesta a pagar por él, ¿no? El gobierno de España, en el marco de su proyecto para rastrear la economía, lo que se llaman los fondos Next Generation o el plan de recuperación, transformación y resiliencia de España, planea invertir 13.000 millones en este sector, y en el marco de Europa la inversión se prevé que supere los 100.000 millones. Ya veremos que Europa quiere invertir unos 43.000, pero realmente con fondos privados estamos hablando de más de 100.000 millones. Y en Estados Unidos hay un Chip Act, una iniciativa para también atraer inversiones que tiene 300.000 millones de euros. Estamos hablando de invertir casi 400.000 millones de euros en un sector que funciona. Entonces la pregunta es ¿por qué?
¿Por qué vamos a invertir 400.000 millones en un sector que se autorregulaba? Y hoy vamos a ver un poco también cómo se regulaba. Entonces, lo primero es a qué se debe este sector, este interés en un sector que ya daba respuestas al mercado. Es verdad que durante la pandemia todos escuchamos hablar de que había escasez de chips, y eso tiene un motivo muy concreto. Hubo escasez de muchas cosas, porque si a la gente la mandas a casa para que no vaya, es una cosa que pasaba en la pandemia, tú no querías que los operarios fuesen a la fábrica porque se contagiaban en el vestuario. Es decir, el único punto en el que todo el mundo tenía que moverse la mascarilla y que estaba en algún momento en peligro era en el vestuario. Te tienes que cambiar de ropa, ponerte la ropa técnica para trabajar. Entonces muchísimas fábricas tuvieron problemas por eso, porque si entraba una persona contagiada en el vestuario se contagiaban todos y había que parar la fábrica, ¿no? Entonces hubo mucha escasez por este motivo, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido condicionar la evolución de un sector que funcionaba? ¿Estamos especialmente en el sur de España preparados para afrontar este reto? Bueno, pues un poco de eso es de lo que vamos a hablar. Muchas veces cuando hablamos de semiconductores, los políticos dicen, esto es para los americanos y los japoneses, porque esto no es para nosotros. Y ahora se ha puesto de moda decir que es para nosotros. Y yo siempre digo que ni lo uno ni lo otro. O sea, ni era tan fácil, ni estábamos tan lejos de ser, de tener calidad en lo que hacíamos hace 20 años, ni podemos hacer lo que han decidido que vamos a hacer simplemente con un plan político, ¿no? Entonces, esto de la historia de los semiconductores lo puedo hacer muy largo, muy corto. ¿Por qué lo hago? Porque quiero simplemente que entendáis qué cosas están involucradas a la hora de hablar de semiconductores. Entonces, empiezo un poco tarde, pero quiero hacer un poco de preguntas. ¿Vosotros habéis estudiado algo de electrónica, semiconductores o no? Entonces voy a ir rápido, ¿vale? Si no me lo tengáis en cuenta, pero simplemente deciros qué cosas, bueno, sabéis que, bueno, no lo sabéis porque estas cosas ya no se estudian, pero es bueno saberlo, que hay un señor que se llama John Ambrose Fleming que construyó la primera válvula en el año 1904. Estamos hablando de hace más de 100 años, se hizo una válvula. Y después hubo otro señor que se llama Lee Forest que le introdujo la rejilla, el tercer terminal, el terminal de control, el que permitía que la corriente pasara o no pasara, y con eso creó el primer dispositivo que era, que podías controlar. Con este tipo de dispositivos se llegaron a hacer ordenadores, eran bombillas, nos daban luz, pero eran como bombillas. Y ordenadores como el ordenador ENIAC, que durante la Segunda Guerra Mundial, pues se construyeron ordenadores de este tipo que tú entras, no te escapes. Que permitían hacer, digamos, cálculos, ¿no? Este tipo de ordenadores, comparados con lo que vosotros tenéis, no tenían nada que ver. Cualquiera de las bombillas que acabo de contar duraban como mucho 100 horas. De media, cada 100 horas había que parar el ordenador, cambiar una bombilla, que era un transistor, y seguir operando, ¿no? Este ordenador, el ENIAC, que estuvo funcionando hasta 1955. La electrónica es una cosa que ya veremos ahora que su evolución, hay muy pocas cosas en el mundo que hayan evolucionado igual. Un coche del año 1960 de Fórmula 1 o de carreras corría casi a 200 y pico kilómetros por hora, y ahora van a casi 200 y pico kilómetros por hora, pero en electrónica y por lo tanto en las herramientas que vosotros utilizáis como soporte para desarrollar vuestra actividad, la velocidad se ha multiplicado por 10, por 100, por 1000. Sí, no hay nada que haya evolucionado de esta manera, ¿no? Después, en 1947, bueno, pues pasamos de las bombillas a los semiconductores. Primero, John Bardeen, Walter Bartrane y William Shockley fabricaron en los laboratorios Bell el primer transistor de punta. Era de punta porque para conseguir que el semiconductor funcionara tenías que presionarlo para hacer contacto, ¿no? Y ya Shockley consiguió que formaba parte, era el director del laboratorio Bell, consiguió la patente del transistor de unión, ya era uniendo los materiales, no presionándolos, y consiguieron todos ellos el Premio Nobel de Física en 1956. En 1948 se comercializó el primer transistor, es decir que estamos hablando de hace ya mucho tiempo, pero eran, digamos, dispositivos muy sencillitos. En un momento determinado, pues dijeron, oye, ¿por qué no lo hacemos todo integrado? ¿Por qué no pasamos al silicio? Fue Jack Kilby el que fabricó el primer circuito integrado, y es una cosa muy curiosa que Julius Lilienfeld en 1925 registró una patente que describía precisamente cómo hacer un circuito integrado planar
cómo hacer un transistor, pero no tuvo capacidad de fabricarlo y no llegó a ningún lado. Sin embargo, pues estamos hablando de 30 y tantos años después, su idea fue materializada. En su momento no había tecnología para hacerlo y bueno, pues ya empezamos a hablar de circuitos integrados. Y en 1960 se hizo la primera demostración de un transistor de puerta aislada, del MOSFET, es decir, un transistor por el que por el terminal de puerta no circulaba corriente. Y en 1963 se presentó la tecnología CMOS. ¿Por qué la tecnología CMOS es importante? Porque desde que se presentó hasta hoy ha sido lo que hemos estado utilizando. Es cierto que en los últimos años esa tecnología CMOS ha derivado en otro tipo de dispositivos, ya lo veremos, los FinFET, solo los voy a mencionar, pero digamos, la forma de trabajar de la electrónica y la forma de utilizarla ha sido la misma desde el 63 hasta el año 2025. Yo recuerdo que cuando me metí a trabajar en esto en el año 95 me dijeron, al CMOS le quedan 5 años. A los 5 años me dijeron, al CMOS le quedan 5 años. Y a los 5 años me dijeron, al CMOS le quedan 5 años. Pues seguimos diciendo que se va a morir mañana, pero todos lo utilizamos, ¿no? ¿Qué es la tecnología CMOS? No voy a dar una clase de esto con tranquilidad, Simplemente yo tengo un sustrato de silicio en el que difundo materiales, en este caso dopantes que dan electrones, donde creo una puerta y la aíslo con un cristalito que la aísla y pongo ahí otro material conductor para poderlo polarizar, ¿no? Y eso es el transistor de canal N, donde hay un canal, donde hay unas sustancias dopantes que permiten con la capa de control atraer los portadores y crear un canal que conduce o no conduce, y por lo tanto desde el punto de vista digital puedo hacerle conducir o no conducir, desde un punto de vista analógico puedo ser capaz de amplificar una señal, ofrecer una resistencia al paso de la corriente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si lo hago con sustancias dopantes con hueco de C tipo P, pues se crea lo mismo. Y si soy capaz de en un mismo material, en una misma oblea, perdona, aquí está la oblea, es decir, todo este material, tener transistores tipo N y transistores tipo P, yo lo que tengo es la tecnología CMOS. Y con eso me quedo, es decir, necesito tener silicio, necesito tener sustancias dopantes, necesito tener una serie de tecnologías para poder hacer microelectrónica. Esto es un corte de una tecnología CMOS donde yo tengo una oblea de silicio tipo P, donde soy capaz de crear un pozo para crear un trocito de la oblea que sea tipo N, y ya ahí puedo crear mi drenador y mi fuente de N o de P para transistores tipo N y P y crear un circuito CMOS. Este sería el layout de un circuito CMOS, y lo importante que tenemos que ver de esto es que para poder dibujar este circuito, que aquí lo vemos en 3 dimensiones, pero que tú lo haces en 2 dimensiones, tú lo que vas es dibujando una serie de máscaras, que son como el negativo de la foto que tú quieres traspasarle al semiconductor. Y esto es muy importante, que veremos ahora que tiene que ver con esta industria, ¿no? Entonces, yo aquí tengo el transistor N, aquí tengo el transistor P, aquí tengo la conexión de las 2 puertas, y con eso tengo un inversor. ¿Y qué es un inversor? Un inversor es un circuito digital o analógico. Pues depende de cómo lo use. Si lo polarizo adecuadamente en DC y aquí meto una señal chiquitita, a la salida tengo una señal invertida y amplificada. Pero si lo que le meto es una señal digital a la entrada, es decir, o VDD o tierra, lo que tengo a la salida es la señal digital invertida. ¿Vale? Entonces, puede ser un circuito digital, puede ser un circuito analógico. Y la electrónica se utiliza las 2 variables, es decir, estamos los diseñadores analógicos, entre los que yo me he encontrado más de una vez en mi vida, haciendo electrónica analógica, pero también están los diseñadores digitales que miran al circuito de una forma total y absolutamente distinta. Si tú esto lo miras como un circuito digital, tú lo que ves es una puerta lógica, ves una función, ves algo con lo que vosotros estéis totalmente acostumbrados, una ecuación matemática de que la salida es el negado de la entrada, ¿no? Y con esto vosotros sois felices porque podéis hacer vuestras ecuaciones y podéis empezar a programar, ¿no? Es más, de ahí surgieron los lenguajes de descripción hardware, que yo creo que algunos lo habréis utilizado, el HDL, o sea, VHDL o Verilog, ¿no? Ahí hay 18 maneras distintas de cómo describir un biestable, un flip-flop con VHDL, y con esto ya, digamos, el diseñador digital se abstrae de todo lo que acabo de contar. Le da igual las máscaras, le da igual cómo está hecho un inversor, le da igual si tengo el
librerías de puerta AND o NAND, le da igual. Él escribe un código y hay un programa que me lo traduce a digital. Para que hagáis una idea, aquí pongo la foto de un circuito que hicimos en su día y la parte de pasar de circuito a layout duró 3 meses. La parte de pruebas de ese código pues duró 8 meses de elaboración del código, y la parte de simulaciones arquitecturales de ese circuito duraron 12 meses. Es decir, pensar lo que voy a hacer y ordenarlo adecuadamente fueron 12 meses, ejecutarlo 8 y conseguir tener un chip solo 3. Porque es electrónica digital. Esto es un receptor de televisión digital terrestre móvil, y por ejemplo aquí hay una parte del circuito que hace una transformada discreta de Fourier de 8000 puntos en tiempo real. Televisión digital de toda la vida. Lo hicimos en el año 2007. Y hay una serie de bloques como la RAM o los datapads de memoria que el fabricante me daba una herramienta y prácticamente en muy poquito tiempo, en minutos, yo tenía generada mi memoria RAM, ¿no? Entonces daros cuenta de que en digital el mundo físico, el mundo de los semiconductores, nos podemos llegar a abstraer muchísimo. En analógico es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en analógico, digamos, la variabilidad de cualquier componente me va a afectar al resultado. Obtener lo que yo quiero, que es una ganancia, un nivel de ruido, un nivel de relación al ruido, depende total y absolutamente de la tecnología que esté utilizando. Entonces, y es más, si quiero tener suficiente ganancia que sea estable, tengo que realimentar, y al realimentar me aparecen pues efectos de inestabilidad, y tengo que saber mucho de matemáticas. Daros cuenta, para hacer un diseño digital que hace una FFT de 8000 puntos tengo que saber mucho de matemáticas. Para hacer un circuito analógico tengo que saber mucho de matemáticas. La diferencia entre los dos es que en uno lo tengo que saber para conseguir la funcionalidad, y en el otro simplemente para que funcione. Conseguir la funcionalidad también tengo que obtenerlo por otro lado. Es decir, son dos conceptos distintos. Esto, por ejemplo, es pues un convertidor analógico digital de Sigma Delta, y para que hagáis una idea, pues en este chip que he puesto aquí, pues aquí podría haber perfectamente 100.000, 200.000 transistores, y en para hacer un convertidor analógico digital, pues 100 micras por 85 micros, ahí no hay más de 1000 transistores, y prácticamente todos los bloques se pueden ver perfectamente el cómo están hechos. Entonces son dos mundos distintos donde el efecto de la evolución de la tecnología está afectando de una forma totalmente distinta. ¿Y por qué? Porque conforme la electrónica ha ido avanzando, hemos ido haciendo los transistores cada vez más pequeños, lo vamos a ver, y hemos llegado a la escala nanométrica. ¿Y qué pasa en la escala nanométrica? Que en la escala nanométrica empezamos a tener otro tipo de problemas a la hora de fabricar circuitos integrados. Siempre que hablamos de nanotecnología, pues a mí me gustan estas frases de Groucho Marx, porque la vida está llena de pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña mansión, en fin, cositas poco importantes. Si miramos la nanotecnología, es importante tener un concepto de escala. ¿Por qué? Porque cuando tú pintas un transistor encima de una oblea de silicio, pues tú la pintas y pone tipo P, y ahí pone, y lo puedes poner hasta de un color, lo pones en marrón, y eso se supone que es una estructura cristalina con infinitos transistores, infinitas sustancias dopantes, no, una cantidad concreta de sustancias dopantes por número de átomos del material principal que hay allí, y tú en principio no ves allí la materia discontinua, la ves continua, ¿no? Pero si nos ponemos a mirar, por ejemplo, una hoja de roble y le vamos ampliando por 10 el zoom, pues vamos viendo la hoja, la superficie de la hoja, empezamos a notar ahí casi las células, y ahí estamos viendo las células de la hoja. Si volvemos a multiplicar por 10 las vemos perfectamente, si multiplicamos por 10 ya somos capaces de ver el núcleo de la célula, eso ya es una micra. La primera tecnología en la que yo diseñé un circuito integrado, la longitud de la puerta era media micra. Era como el núcleo de una célula. Pero es que después te puedes ir al interior de la célula y puedes ver ahí ya casi las cadenas de ADN, y en 10 nanómetros ves perfectamente las cadenas de ADN. El último Mac, el que tengo en esa bolsa, los transistores que utiliza son de 5 nanómetros. 5 nanómetros de canal. Eso es un nanómetro, se ven los átomos. Si en 5 nanómetros... si en un nanómetro se ven los átomos, en 5 nanómetros también.
El problema de la microelectrónica es que ha llegado a la escala atómica, y cuando llega a la escala atómica pues pasan cosas que antes no pasaban, ¿eh? Entonces, bueno, esta es una foto de la Radio Society digamos, de cómo va evolucionando la materia, es decir, qué cosas puedes ver en la materia conforme va escalando. Esto me lo salto porque no tenemos tiempo. La escala nano, digamos, siempre ha habido, siempre ha sido utilizada por el hombre. Otra cosa es que lo supiera o no. Esto es una concha de un molusco que se crea utilizando nanoestructuras de calcio. Esto es una copa de Licurgo, creo que se llama, que es una copa romana donde las tonalidades que tiene el vidrio se deben a la nanoestructura que tiene el vidrio. Todo el mundo, digamos, durante mucho tiempo analizó por qué las vidrieras de la Edad Media tenían estas tonalidades, y Faraday pues dijo que el contenido, digamos, a escala nano de metales eran los que provocaban las tonalidades que tenían los cristales. Es decir, que la nanotecnología ha estado siempre disponible, pero hasta que no llegó Richard Feynman y empezó a investigarlo de una manera, digamos, a pesar de que fuera un hombre céntrico, muy focalizada, no empezamos a darnos cuenta de toda la potencialidad que tenía la nanotecnología en el mundo real. Este señor ganó el Nobel de Física también. Y para que veáis una idea de la escala nano, 5 nanómetros tienen los transistores que ahora mismo se están más o menos vendiendo. Los que se van a fabricar los próximos años tienen 3, 2 y 1, pero lo que se está viendo son 5. Eso es el pentaceno, 5 moléculas de benceno, visto al microscopio electrónico. Y se ven las moléculas. 1,4 nanómetros, un transistor de 5 nanómetros, podéis imaginar, se ven todos los átomos. Y se le llama transistor, y realmente son unos pocos de átomos bien organizados. Con esto, ¿qué quiero decir? Para poder llegar a la parte que quiero llegar, que la nanotecnología y por lo tanto la microelectrónica en el mundo nanotecnológico implica un montón de disciplinas, ¿no? Es decir, si hablamos de nanociencia, implica medicina y biología, pero si nos la quitamos de en medio, os lo podéis imaginar, si en escala nanométrica están las hélices de ADN, está claro que la nanociencia tiene que ver con la medicina y la biología, pero implica física, implica conocimientos de química, implica conocimientos de informática, de computer science, por supuesto de electrical y communication engineering, de ingeniería mecánica, lo vamos a ver ahora, y por supuesto de ingeniería de materiales. Entonces, todos esos conocimientos los tienes que tener en algún sitio si quieres formar parte de esta industria. Y ahora veremos cómo evoluciona la industria con el tiempo. CMOS. Bueno, el CMOS, ya hemos dicho, conforme hemos sido capaces de ir haciendo los transistores más pequeños, hemos sido capaces de ir metiendo cada vez más transistores dentro del silicio. Estos eran los nodos que se utilizaban en 2003, 2005, 2007, 2009, 2011. No os pongo los de ahora porque los de ahora son un poco más complejos de dibujar. Se ve la transición más fácil aquí. Y aquí se ve pues la foto de cómo iban haciéndose cada vez más pequeños los transistores y se iban añadiendo cada vez más capas de metal alejadas de lo que era un transistor. Si vemos aquí cómo se va escalando la tecnología, vemos que una de las cosas que escala es el ancho del óxido de la puerta. Es decir, tú tienes un transistor, tienes un canal que le estás diciendo que va a tener 45 nanómetros, 32 nanómetros, pero conforme haces más chiquitito el transistor, la capa del óxido que controla la puerta, es decir, lo que te separa, el vidrio que te separa la puerta del canal, lo que te aísla del canal, se hace cada vez más pequeño. Estamos hablando de 1,40 nanómetros, 1,20 nanómetros, 0,60 nanómetros. ¿Eso qué significa? Que poquito a poco el ancho del óxido, el óxido de la puerta era lo que aislaba el tercer terminal, el terminal de control del canal, por el que tú cuando haces un problema dices, la corriente por la puerta de un transistor CMOS es 0. PMOS o NMOS, pero es 0. Solo habéis utilizado alguna vez, ¿no? Bueno, pues es 0 porque te aísla, es un vidrio, es decir, como un cristal de la ventana, tú pones un cable en un cristal de la ventana y pones otro y la corriente no circula. Ahora va haciendo ese cristal finito, 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 finito. Y estamos hablando ya de 8 átomos, 4 átomos, 2 átomos. ¿Te imaginas un cristal de 2 átomos y decir que te está aislando? Sí, eso ya no aísla, ¿no? Entonces,
empezó a conducir corriente a la puerta y empezamos a tener otros problemas. Entonces, un transistor de 130 nanómetros tú lo veías así, pero cuando tú hacías una foto a la misma escala de un transistor de 22 nanómetros ya notabas la estructura atómica, es más, notabas los átomos dopantes. Cuando lo haces de un transistor de 4,2 nanómetros, de lo que te están vendiendo ahora en los ordenadores, en un Intel, ¿cómo se llama esto? Se me ha olvidado ahora mismo el modelo del Intel, el 9, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los Intel ahora? El i9, ¿no? El i9, pues el i9 tiene 8 nanómetros, 10 nanómetros, 5 nanómetros. Bueno, pues estamos hablando de que tú en el canal tienes 40 átomos dopantes, 40 portadoras, 40 electrones o huecos que te pueden dar corriente eléctrica. Estamos hablando ya de escala atómica y seguimos idealizándolo los diseñadores digitales como una puerta AND, una puerta OR, una ecuación matemática que va a funcionar sí o sí, y sin embargo estamos en el mundo de la escala nanométrica. Entonces el ancho del óxido ya está llegando en 0,70 nanómetros a 2 átomos de óxido de silicio, y estamos hablando de 40 átomos de dopante en la región de depresión. Estamos hablando ya de muy poquito, digamos, ya no es materia continua, es materia discreta, ¿no? Bueno, ¿qué es la ley de Moore? Un señor, Gordon Moore, dijo hace muchísimos años, en los 60, que cada 18 meses se iba a duplicar el número de transistores que tú podías meter en una superficie concreta de silicio. Sobre el año 70 y algo ya se dio cuenta de que su ley no se iba a mantener, y lo que dijo es que cada 24 meses se iba a duplicar el número de transistores que tú podías meter en un cierto tamaño de silicio. Eso, si tú lo ves en escala logarítmica, en una ecuación logarítmica, es una recta, y veis que su primera predicción se hizo con una pendiente, la de duplicar cada 18 meses, y en este caso cada 24, y se fue manteniendo a lo largo de los años. Por eso en el año 95, conforme todo se hacía de escala atómica, me decían, esto se acaba, tú dentro de 3 o 4 años llegas a escala atómica y tienes que abandonar esto y te tienes que aprender otra cosa. Y en el año 2000 te decían, esto se acaba, esto ya no va a seguir, esto ya vamos a llegar a la escala atómica, y en el año 2005 te decían lo mismo, y sin embargo esto continuaba buscando los límites de la física y realmente ha seguido funcionando hasta el día de hoy. De hecho, tenemos transistores de 5 nanómetros, y Samsung y TSMC, ahora hablaremos de quiénes son ellos, están ya probando transistores de 1 nanómetro y están poniendo a punto el proceso de fabricación de 3 y de 2 nanómetros. Es decir, que seguimos todavía asumiendo que esto va a durar un tiempo. Evidentemente los transistores ya no son CMOS, son otra cosa. La ley de Moore, pues bueno, tú te puedes buscar muchas referencias por ahí, y mirando cómo va disminuyendo el tamaño de una celda concreta, por ejemplo, de ese RAM, y sigue una recta en la escala logarítmica, es decir, se cumple su predicción, ¿no? Sin embargo, el escalado te presenta problemas. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que tú el ancho del óxido no lo puedes disminuir más, porque 8 átomos, 4 átomos, 2 átomos, 1 átomo, medio átomo no existe. Eso ya no puedes ponerlo. Lo que llega un momento en que el ancho del óxido llega a su límite. Después tenemos otro problema, que es cómo se fabrican esas máscaras donde tú vas reflejando los patrones de los circuitos. Se utiliza luz ultravioleta. La luz ultravioleta, dependiendo de la longitud de onda que tú utilices, tú quieres reflejar un patrón de un tamaño de nanómetros, y tu longitud de onda es de nanómetros, de 10 nanómetros, de 12 nanómetros, dependiendo de la luz que utilices. Cuando el patrón que tú quieres reflejar es del orden de la longitud de onda que tú utilizas para que pase por una ventanita y genere un patrón en el silicio, empiezas a tener poca o mala reproductibilidad. Aquí se ve bien que esto es lo que daría un patrón ya en escala nanométrica, los errores que daría un cable que tú simplemente quieres dibujar una recta, una esquina y una recta, o una recta, aquí un engordamiento, una recta, y aquí tienes que el mismo patrón ha mejorado simplemente porque estás empezando a utilizar técnicas de predistorsión de la señal de ultravioleta para ser capaz de tener reproductibilidad. Empezamos a tener problemas por la longitud de onda, por la escala atómica. Empezamos a tener un montón de problemas.
En el escalado de más los circuitos funcionan peor. Tú dices, bueno, peor no, Ramón, si es que funcionan de maravilla. Mi móvil es un pepino ahora, tiene 8 cores, mi ordenador tiene 8 cores y en la leche, ¿cómo que funcionan peor? Funcionan peor para lo que estábamos acostumbrados que era la electrónica, es decir, la ganancia de un inversor CMOS era 50, por decir, entre la entrada y la salida, y ahora ya no tienen manera de que tenga esa ganancia. Tienes peor precisión cuando lo extraes. Los modelos de comportamiento son cada vez más complejos. Ya no puedes decir que la corriente de un transistor de saturación es constante. Con canal corto tenía una pendiente, pero con canal ultra corto ya es que directamente es otra cosa. Después está el coste. Para que os hagáis una idea, el coste de un chip, digamos, de un transistor dentro de un chip en el año 60-70 era de $1, 1000 céntimos. Conforme nosotros vamos metiendo cada vez más transistores dentro de un chip, imaginaros el Apple último que hay, el M4 o el M1, el último no es, pero el primero que sacaron con arquitectura RM, tiene 15.000 millones de transistores. Imagina que te ha costado 100 euros el chip del procesador o 150 euros. Si lo divides por 15.000 millones, te quedan, pues eso, millonésima de céntimos de euro, para que nos entendamos. Entonces, cada transistor cada vez te cuesta menos. Sin embargo, el chip no es así. ¿Por qué? Porque para fabricar chips tan complejos, el número de máscaras, el número de negativos que tú tienes que tener para poder soldar eso, cada vez es mayor. En cada tecnología, cuando tú la sacas, por ejemplo, a fabricar, te cuesta hacer un chip, por ejemplo, en 500 nanómetros, $10.000. Y conforme va pasando el tiempo y vas amortizando la maquinaria, una palabra que utilizaremos después, los chips te van saliendo más baratos. Cada vez que sacas una nueva tecnología, 350 nanómetros, el primer coste del chip es mayor y después se va reduciendo conforme amortizan la maquinaria. Sacas un nuevo nodo, el 130 nanómetros, el primer chip cuesta mucho más, tiene muchos más transistores dentro, es decir, por transistor pagan menos, y con el tiempo va amortizándose. Pero si os dais dando cuenta, cada vez los chips son más caros. ¿Por qué? Porque necesitan un montón más de cosas para hacerlo funcionar. No es como antes, que teníamos una serie de procesos químicos a la hora de fabricarlo y todos funcionaban. Cada vez necesitamos máquinas más caras, procesadores ópticos más caros para la parte ultravioleta, es decir, todo va subiendo en coste. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de para todas las tecnologías, 700 nanómetros, 500 nanómetros, etcétera, hasta 45 nanómetros, cómo va disminuyendo el coste de un circuito integrado si fabricas 10 millones de piezas, si fabricas 1 millón de piezas y si fabricas 100.000 piezas. Y veis que para 100.000 piezas el coste empieza a subir. Es decir, que si yo cojo una tecnología muy avanzada y fabrico solo, entre comillas, 100.000 unidades, me cuesta más cara que con una tecnología antigua. ¿Se entiende la idea? Y eso es importante, es decir, las nuevas tecnologías no las debemos de utilizar para todo lo que hacíamos antes, solo para aquello que os hace feliz, que son los octacores, con una GPU de 32 cores y con un procesador neuronal de no sé cuál. Para eso sí, pero para otras muchas cosas igual no es necesario. Bueno, me salto esto de la potencia. Fundamental, en digital aparecen problemas conforme escalamos la tecnología, pero aparecen muchísimas ventajas. Una muy clara, que los transistores son más rápidos y que la potencia que consume un circuito es proporcional siempre a su tensión de alimentación al cuadrado, y la tensión de alimentación se reduce conforme los transistores son más pequeños, por cuestiones físicas, porque al final, si le aplican mucha tensión, le estás aplicando mucho campo eléctrico, el campo eléctrico es una fuerza, y llega un momento en el que puedes con ese campo eléctrico directamente sacarlos de la red cristalina. Luego tienes que tener poca tensión de alimentación para poder alimentar estos circuitos. Entonces, conforme se reduce la tensión de alimentación en un circuito digital, se reduce su consumo de potencia. Por eso estáis viendo que estamos teniendo cada vez circuitos más potentes y la pila de vuestro móvil sigue teniendo 5.000 mAh. ¿Cómo es posible que sean más potentes y tengan 5.000 mAh? Porque conforme se reduce la tensión de alimentación, el procesador de tu teléfono consume lo mismo o menos. Entonces puedes tener esa potencia de cálculo sin tener un incremento de potencia como antes ocurría.
En analógico todo cambia un montón, perdón, me salto un poco de esto. En analógico sí, los circuitos se vuelven más rápidos, pero pierdo ganancia, pierdo relación a ruido, aumenta el ruido. Es decir, se producen un montón de efectos que hacen que estas tecnologías nuevas a escala nanométrica no funcionen tan bien como las antiguas. Y entonces... Y después, por último, tenemos el problema de la variabilidad. Es decir, cuando tú fabricas un circuito integrado, yo siempre cuento que esto es como cuando tú le dices a tu abuela: abuela, quiero que me haga 100 magdalenas y que todas sean iguales. Te dice: pero hombre, yo meto la bandeja en el horno y las que están pegadas a la pared pues se cuecen más, las que están en el centro se cuecen menos. En fin, además quiero que todas tengan la misma cantidad de topping de chocolate. Hombre, no, yo lo he hecho así, eso unas caen más y otras caen menos, ¿no? Pues los transistores les pasa igual al final. Es decir, todos los transistores que tú fabricas en una oblea son distintos. Si los quieres hacer iguales, tienes que dividirlos en muchos trozos y machearlos estadísticamente. Es decir, que hacer que uno a uno no sean iguales, pero combinados de una determinada manera puedan serlo. Pero en general, en analógico, es decir, cuando tú quieres ganancia, cuando tú quieres ruido, va a haber una gran variabilidad de todos los parámetros por culpa de hacer los transistores pequeños. Hay digamos, un ejemplo que es cómo varía la tensión umbral del transistor en escala 250 nanómetros. Y resulta que la tensión umbral tiene que ver con el número de átomos dopantes y su variabilidad tiene que ver con su raíz cuadrada. Pues aproximadamente, si tengo 1200 átomos dopantes, pues eso sale cuando lo estudia que tiene un 3% de variabilidad. Si te pasas a 65 nanómetros, la variabilidad es del 11. Si te pasas a 20 nanómetros, la variabilidad es del 30. Llega un momento en que la tensión umbral no es 1 voltio más menos 0,1, es 0,1 más menos 0,3. Es decir, que es que ya la tensión umbral es realmente variable, es decir, que no puede decir que tenga un valor concreto. Entonces, en analógico todo se empeora. Hay un ejemplo muy claro, y ya con esto me paso a la parte más chula de la presentación, que es el tema de la simulación en Monte Carlo. Si tú simulas el peor y el mejor caso de un circuito donde tú metes una corriente constante y cuánto va a variar la caída VP y la caída VN en estos dos transistores, pues conforme yo voy cambiando de tecnología y paso de transistores grandes, transistores de 10 a 5, a transistores de 1 entre 0,5, a transistores de 0,2 entre 0,1, resulta que la variabilidad de ese circuito es que aproximadamente no va a pasar entre 0,6 y 0,5 voltios las caídas de tensión, y aquí lo tengo entre 1 voltio y 0,5, es decir, va a variar todo. Luego, tenemos que tener claro que desde el punto de vista del escalado de las tecnologías, en analógico vamos a tener muchos más problemas. Esto me lo salto porque si no, no vamos a llegar a la parte importante. Entonces, ¿y qué es lo que ha pasado después? Pues tenemos nuevos dispositivos, el FinFET. El FinFET es un dispositivo donde ya la puerta y el canal se elaboran de otra manera. Esto ha permitido seguir haciendo los transistores más pequeños, esto ha permitido que la electrónica digital siga siendo feliz, pero por supuesto los diseñadores analógicos esto nos encanta porque nos abre un nuevo campo de hacer lo mismo que hacíamos antes con nuevos transistores, pero realmente se utilizan menos los transistores FinFET en analógico que en digital, y realmente se han creado para conseguir seguir metiendo una gran cantidad de transistores y aumentando la funcionalidad, el número de cores, como ya sabéis, en la electrónica actual. Seguimos intentando reducir el precio por transistor, seguimos intentando mejorar las prestaciones y estamos cambiando de materiales, estamos metiendo nueva química, estamos metiendo nueva óptica en las fábricas de semiconductores, y con todo esto estamos consiguiendo mantener la ilusión de que el CMOS sigue viviendo, que algún día se acabará, pero ya os digo, a mí me dijeron que se iba a acabar a los 5 años de yo empezar en esto, y creo que ya acaba mi carrera y va a seguir estando todavía aquí. Con esto es lo que quería contar. Para hacer un circuito integrado hace falta saber de muchas cosas, y cuando un gobierno dice que va a poner una fábrica de semiconductores aquí en España, hay que saber de muchas cosas, y cuando vosotros que estáis estudiando ingeniería en algún momento lo veréis en vuestra vida, que cuando tú quieres montar un negocio, lo primero que te pregunta un inversor es ¿cuál es tu ecosistema de proveedores?
Tú quieres montar una fábrica de coches y tienes que tener a alguien que te provea de ruedas, alguien que te provea de freno, alguien que te provea de asientos, alguien que te provea de retrovisores, si no, no montas el coche. Yo es que tengo una tecnología de hacer coche eléctrico que es la leche y soy capaz de poner un motor en cada rueda y que vayan independientes, le he puesto inteligencia artificial y dice, ¿tienes asientos? ¿Son de cuero o son de tela? Porque esa es la gama en la que tú vas a vender. Barato tela, caro cuero. No, eso no lo tengo. Y yo, pues no vas a vender un coche. Entonces, importante tener claro que de lo que estamos hablando es de un ecosistema de proveedores. Y la pregunta es, de ese ecosistema de proveedores, ¿qué tenemos? Ya hemos igualado el conocimiento de todo el mundo, ha tardado un ratito, ahora vamos a ver cuál es el ecosistema de los semiconductores. Yo aquí me baso en un profesor del MIT que hizo esta presentación, yo estoy utilizando un trocito de ella, pero que me gusta mucho, que es el ecosistema completo de los semiconductores. Lo primero que tú tienes que tener en un ecosistema de conductores son celdas que reutilizar. Y eso lo tenéis muy claro porque todos sabéis, entiendo, porque trabajáis estáis estudiando en este centro, sabéis lo que es una ARM, ¿no? Todos los procesadores de Apple ahora mismo son ARM, tienen la arquitectura de un procesador que se llama ARM. Ahora mismo están de moda el ARM, el RISC-V y por supuesto la arquitectura Intel, ¿no? Bueno, pues tú tienes que tener compañías que te provean de esos bloques. Tú no vas a hacer un procesador, tú le dices que te dé el suyo y tú ya lo utilizas, ¿no? Entonces, los proveedores de cores de IP son los que están, digamos, en la base del ecosistema. Lo siguiente, tu PACE-Chip necesita software. Si todo habéis utilizado VHDL, ya sabéis lo que necesitáis. Necesitáis algo que convierta un código en una FPGA funcionando o en unas puertas lógicas que tú puedas fundir una fábrica de silicio. Necesitas un software de diseño. Aquí están los tres más importantes, los que dominan el mercado. Cadence, digamos que es el fundamental, y después Synopsys, que tiene algunas herramientas muy interesantes en la parte digital y en la parte de radiofrecuencia, y Mentor Graphics, que es una competencia de los dos y que también tienen algunas herramientas que son muy, muy potentes. Existen más, pero estos son los fundamentales. Lo siguiente, necesitan materia y subsistemas. Air Liquid, Celestica, ahí hay un montón de empresas. Necesita silicio puro, necesita obleas de silicio puro, alguien te las tiene que fabricar, si no, no puedes fabricar silicio. Necesita componentes químicos puros para poder hacer los dopados, necesita, digamos, una serie de materias primas que no puede, digamos, no tener si quieres montar una fábrica, ¿no? Y tú puedes decir, yo quiero montar una fábrica en este país para ser soberano, pero todas las materias las importo. Digo, pues no eres soberano, eres otra cosa. Después necesita ser capaz de hacer, digamos, fabricar esas obleas, ¿no? Entonces aquí tenemos un montón de proveedores. A mí me gusta mucho hablar de ASML porque en el mundo de la microelectrónica y la nanoelectrónica, las fábricas más avanzadas utilizan el equipamiento de fotolitografía de ASML, que es holandés. Es una empresa holandesa. Luego, prácticamente todas las fábricas avanzadas del mundo dependen en parte de ello. Existen alternativas en Estados Unidos que también lo hacen muy bien, y por supuesto existen un ecosistema que los nutre. ¿Por qué? Porque para repetir patrones en el silicio con este tipo de máquinas hace falta una óptica muy avanzada. Entonces, muchas de las empresas que todos conocíamos por hacer buenas cámaras de fotos, Canon, Cal Zeiss, ahora se dedican a hacer óptica para este tipo de fabricación, y han encontrado ahí la forma de sobrevivir. Entonces, este tipo de empresas son muy importantes, y en Europa es verdad que tenemos la más avanzada, existen otras. De hecho, cuando tú escuchas en la tele que China no tiene acceso a los procesos de última generación, lo que no tiene acceso a esta tecnología, porque no tienen permitido o no les tienen permitido comprarla. Es una cosa curiosa que Estados Unidos pueda decidir que a quién le vende una empresa holandesa, pero sí, es así.
A partir de aquí llegamos a una cosa que se inventó hace muchos años, que era el fabless. Para que hagáis una idea, cuando yo era chico, pues había un montón de fabricantes de semiconductores. Cada fábrica, tú tenías unos inversores, la montabas, te gastabas un dinero y si tenías una cuota de mercado suficiente eras capaz de amortizar las máquinas, recuperar la inversión y ganar dinero, ¿vale? Bueno, pues en un momento determinado empezaron a surgir compañías que decían: yo no quiero tener fábrica, yo lo que quiero es diseñar circuitos. Y aquí tenemos pues marcas que conocéis, AMD. Los procesadores Intel están los de Intel y los de AMD. AMD es un fabless. Durante un tiempo no lo fue, ahora veremos cuándo dejó de serlo, pero ahora es fabless. Qualcomm, todos los procesadores Snapdragon de vuestros móviles los hace Qualcomm y nunca tuvo fábrica. ARM, esos procesadores utilizan la arquitectura de ARM, bueno, pues tampoco lo utilizan. Broadcom, todos los modem 5G, 4G, 3G de los primeros móviles buenos los hacía Broadcom. Bueno, digo de los móviles, los smartphones. Antes los de Nokia y todo esto lo hacían empresas de todo el mundo, Freescale por ejemplo en Estados Unidos, o Infineon, que era Siemens en Europa. Apple se ha convertido en una empresa de semiconductores. Si tiene procesadores propios para los iPads, para los teléfonos móviles y para los ordenadores, es un fabless. Yo diseño mis circuitos y fabrico. Nvidia, todo el mundo habla de la IA y de las tarjetas Nvidia, que por cierto cuestan un dineral, ¿no? Pues es fabless, no tiene fábrica propia. Ella se dedica solo a diseñar, se lo fabrica TSMC. IBM es una de las empresas que ahora veremos que se ha reconvertido a nivel mundial. IBM, Toshiba y Fujitsu eran empresas que se dedicaban a vender ordenadores y que ya ninguna vende ordenadores. Cada una hace cosas distintas. IBM está muy centrada en dos cosas: en los semiconductores para la computación cuántica y en la inteligencia artificial. Fujitsu una cosa media y Toshiba ha desaparecido prácticamente. Y Xilinx, que es la empresa que hace FPGA por excelencia y no tiene fábrica propia. Después tenemos los IDM. Lo que había al principio era IDM. Todo el mundo hacía Integrated Device Manufacturer. ¿Qué eran los IDM? Los que te fabricaban cualquier chip. ST Microelectronics en Europa, NXP en Europa, antiguamente era Philips o Infineon, o Siemens, ahora se llama Infineon. Los que conocéis vosotros, Samsung, Hynix, que es uno de los mayores fabricantes de las tarjetas SD del mundo, Kioxia, que es uno de los mayores fabricantes de tarjetas digamos SD pero para discos duros, Intel por supuesto, porque hace los procesadores que conocéis, Micron, que hace memoria. Bueno, pues esos son los IDM. Y por último surgieron con el tiempo surgieron las fábricas. Alguien dijo: yo fabrico para los demás. Evidentemente este negocio surgió porque existían fabless, alguien que les comprara su servicio de fundir silicio, y surgieron SMIC, UMC, y en la cúspide está TSMC, Taiwan Semiconductor Company. Y es muy importante eso de Taiwan Semiconductor Company. Esto es lo que está cambiando el mundo. Ecosistema de los semiconductores. Bueno, yo para diseñar un circuito necesito ingenieros para hacer un diseño en una fabless, por ejemplo. Una empresa como Apple dice: voy a contrataros a todos para que me hagáis el siguiente procesador, y os ponéis a diseñar. Hacéis un diseño arquitectural, un diseño lógico, diseñáis el circuito, lo diseñáis físicamente, lo verificáis y ya lo podéis mandar a fabricar. Pero una vez que lo mandáis a fabricar, lo primero que hay que fabricar es las máscaras. Hay que llamar a la empresa ASML o similar que haga una máquina que permita fabricar esas máscaras para poder fundir el silicio. Y una vez que tengo las máscaras, que me cuestan un dineral, las máscaras me cuestan un dineral, le puedo decir que me fabrique 1000, 100.000, 1 millón, 10 millones, 100 millones de chips. Cuantas más veces reutilicen las máscaras, como las has pagado una vez, más repercutirá su coste por chip y más baratos serán los chips. Cuanto menos fabrique, más caros serán los chips. Por eso podéis ver muchas veces que van a mandar un chip en un satélite y el diseño ha costado 500.000 euros. Dice: claro, las máscaras del chip han costado 300.000 porque lo han fabricado una vez. Porque no puedes mandar 1.000 millones de satélites al espacio, el cohete vale muy caro. Pero entonces, para diseño de ese tipo, el chip es muy caro porque las máscaras se utilizan una vez. Cuando tú reutilizas las máscaras muchas veces, cuando haces economía.
¿vale? ¿Por qué estoy hablando de economía? Porque estamos hablando de un ecosistema de empresas. Las empresas están para ganar dinero, no están para que nosotros nos divirtamos. Por último, si nos centramos en las fábricas y en los IDM, suele haber hoy día 3 tipos de fábricas, ¿eh? Las que hacen lógica, por ejemplo, las que fabrican circuitos como los de Nvidia, como los de Intel, los procesadores, los de Apple, los procesadores. Estos tienen, ya ahora mismo están en el nodo de 5 nanómetros y para que os hagáis una idea, son capaces de fabricar 35.000 obleas al mes, tienen unos 3.000 empleados cada fábrica y necesitan unos 20.000 millones de euros para poner la fábrica en pie. Y esa fábrica dura 5 años. 20.000 millones de euros, 5 años. Compáralo con poner una tienda de donuts, ¿sabes? La tienda de donuts, tú alquilas, buscas un hornito bueno, tal, y te pones a hacer donuts. Aquí te necesitas 20.000 millones y te dura 5 años. ¿Por qué te dura 5 años? Porque esos procesadores, cuando salga el nodo de 3 nanómetros, el nodo de 1 nanómetro, serán obsoletos. Tú no te compras una CPU de hace 5 años, tú te compras la última que hay. Luego esa fábrica ya no sirve para hacer lo que hacía, ¿vale? Las de memoria evidentemente son especiales. ¿Por qué? Porque las fábricas que fabrican memoria tienen muchas menos máscaras, no tienen parte analógica, no tienen un montón de cosas, tienen una capacidad mucho más masiva de fabricar, por lo tanto fabrican mucho más barato, tienen muchos más empleados y también vale 20.000 millones la fábrica. 20.000 millones, ¿eh? No uno ni dos. 20.000. Y después están los circuitos analógicos. Si os dais cuenta, el escalado de las tecnologías beneficiaba al digital y perjudicaba al analógico. Mirad el nodo en el que están, 65 nanómetros. Los circuitos analógicos no han ido tan abajo en tecnología. ¿Por qué? Porque llega un momento que funcionan peor, ¿eh? Su capacidad de oblea, muchísimas también. Número de empleados, 3.000. Pero su inversión es mucho menor, ¿eh? Son 5.000 millones de euros, ¿vale? Pues todo esto es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a hablar ahora, ¿eh? ¿De qué vamos a hablar? De geopolítica, ¿eh? Todos veis el telediario. ¿Os gusta el telediario? ¿Veis últimamente a Trump que va a poner tasas a todo el mundo? Bueno, vamos a ver. La evolución de la tecnología ha llevado a una evolución del mercado, ¿eh? Y ahora vamos a ver qué evolución ha tenido el mercado. Primero nació una industria en una zona que todos conocemos como Silicon Valley, que todo el mundo ha hablado de ella, pero esto, digamos, fue evolucionando. Surgieron los gigantes del sector. En Japón esto fue una explosión y surgieron empresas como Toshiba, que prácticamente ha desaparecido, que fabricaban memorias, como NEC también, ¿no? Que eran dueños del sector de las memorias en los años 80. En Corea del Sur salió Samsung y también Hynix en memoria. Ellos fueron muy inyectados por el gobierno, es decir, el gobierno de Corea decidió que quería tener un sector potente en semiconductores y Taiwán Semiconductor revolucionó el mercado dando servicios fabless, dejó que todo el mundo diseñara y él se lo fabricaba. En esa época la industria de los semiconductores ya la hemos visto antes, ¿no? Hace falta muchas materias primas. No os he dicho cómo son esas materias primas, son sucias de narices. Nosotros, los europeos, por supuesto los americanos, en una época pues, decidimos ser limpios. ¿Y cómo ser limpios? Moviendo la mierda a otro lado. Llevaron la industria sucia a Taiwán directamente. Pero ¿qué ocurre? Que esto ha tenido consecuencias, ahora las veremos. Entonces TSMC empezó a coger todo lo que nadie quería y cuanto más mercado cogía, más dinero tenía para montar la siguiente fábrica, y cuanto más mercado cogía, más dinero tenía para montar la siguiente fábrica. Bueno, pues veremos a dónde ha llevado eso. Entonces el modelo fabless se impuso y muchas fabricantes IDM abandonaron sus fábricas. En Europa, por ejemplo, Infineon, Philips, o sea, Siemens, Philips y ST Microelectronics eran 3 fábricas que con la ayuda de Europa, o sea, de la Unión Europea, primero se separaron de su matriz. Philips creó NXP, Siemens creó Infineon, ST ya era una empresa de semiconductores, no se tenía que escindir de nadie, y con ayuda de Europa empezaron a compartir fábricas, y con el tiempo algunas de ellas dijeron, sigue tú con la fábrica ST que yo fabrico en Taiwán. Entonces llegó un momento en el que toda la fabricación se movió a Asia, fundamentalmente a TSMC y SMIC. UMC también era importante, pero está cayendo últimamente. Y las tensiones geopolíticas están interviniendo en el mercado, y por eso han surgido estos programas de financiación pública en Estados Unidos y Europa para traernos las fábricas de nuevo. Ya no nos importa que sean sucias. ¿Se os dais cuenta? Cuando se habla de los semiconductores se habla en positivo.
Antes se hablaba en negativo, eran sucias, se tienen que ir. Nosotros nos quedamos con el conocimiento. Ahora ya no nos importa que sean sucias. Vamos a ver. Esta es la lista de las fábricas, de los fabricantes de semiconductores más importantes que había en el año 2004-2005. La posición que ocupaban en 2004 y la posición que ocupaban en 2005. Mira, Intel, lógico, estábamos en la era de los ordenadores. Era lo que más se vendía. Ahora se venden más teléfonos móviles con un procesador que ordenadores. Samsung Electronics, Texas Instruments, Toshiba Semiconductor, no existe. ST Microelectronics, Infineon, que venía de Siemens. Francia, Italia y Alemania estaban en el quinto, sexto lugar. Por cierto, Infineon venía del cuarto en el 2004 y pasó al sexto ya ese año. Renesas, que era una fusión de Mitsubishi y Hitachi, que es una empresa muy importante en Japón, que sigue existiendo, para temas de automoción fundamentalmente, pues era importante. Es decir, teníamos el cuarto japonés, el séptimo japonés, el octavo japonés, que era Next Semiconductor. Philips Semiconductor, que después creó la empresa Siemens, era la novena. Fijaros Europa, 1, 2, 3 entre los 10 primeros. Ya habían surgido otras empresas, Micron, Matsushita seguía teniendo poder, AMD tenía fábrica propia, los procesadores AMD tenían fábrica propia, Qualcomm era la primera fabless que aparecía en la lista, y por supuesto Broadcom la segunda fabless que aparecía en la lista. Como los móviles empezaron a tener mucho poder, Qualcomm y Broadcom empezaron a tener negocio, pero ya nacieron en el modelo moderno, ¿vale? Fijaros cuántas japonesas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el año 2020-21. Primero, las cifras han cambiado. La suma total eran 237.000 millones de dólares y ahora tenemos 478.000 millones de dólares. Es decir, el mercado ha crecido. Pero daros cuenta, la primera es Samsung, la segunda es Intel, la tercera es TSMC y solo fabrica. ¿Qué fabrica? Lo de todo el mundo. Su cifra es menor, pero fabrica lo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Samsung le mete el valor añadido de que el producto es suyo, mientras que TSMC solo le añade el valor de haber fabricado. Hynix, Micron, Qualcomm, Nvidia, todas las que tienen un 2 son fabless. MediaTek, República de China. Todos los móviles Android que no tienen un Snapdragon y no son de Samsung o de ¿cómo se llama la otra? La de la China, ¿cómo se llama? Huawei, que tienen procesadores propios. Todos los móviles Xiaomi que no tienen un Snapdragon, todos los móviles OnePlus que no tienen Snapdragon, todos los Oppo, todos los Realme, todo eso tienen un procesador MediaTek. Que decimos que China no podemos comerciar con ellos en temas microelectrónica, pero todos los móviles que tenemos, si los metemos dentro, son chinos. Chinos de procesador, no chinos de fabricación. AMD es un fabless también. O sea, ya no existe AMD como fabricante. Tú te compras un ordenador con un procesador AMD y lo tiene fabricado TSMC. Por supuesto Apple, que se ha convertido en un fabricante, y ST Microelectronics. Mirar el primer europeo, ¿dónde está? Infineon, el 12, el segundo, el 14, y los japoneses han desaparecido. En 20 años ya no están. Y por cierto, Kioxia fabrica memoria, ya no fabrica lógica. Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora mismo en el mundo. Por cierto, Analog Devices, como se dedica a lo analógico, no tiene una cuota de mercado muy grande respecto al resto, pero tiene una cuota muy importante respecto al resto porque lo suyo se pone en todos los productos. Tiene un nicho de mercado. Bueno, si miramos un poquitín más en detalle esta parte, pues lo que vemos es que entre 2021 y 2020 el incremento de la cifra de negocio global ha pasado de 364.000 millones a 460.000 millones. Ha habido un incremento general de 25% o más en todas las compañías. Pero mirad, Intel menos 1%. ¿Por qué Intel menos 1%? Porque el número de ordenadores que se vende todos los años es el mismo. Y encima los de Apple ya no ponen procesadores Intel. Entonces no crecen. No crecer es muy importante. Si no creces, ¿cómo pagan la siguiente fábrica? Porque la siguiente fábrica es más cara que la anterior. Luego tienes que vender más. Ahora lo veremos. Entonces, en este mundo donde esto está ocurriendo, digamos, la cifra está creciendo, pero tenemos un problema. En los 80 la cuota de mercado necesaria para hacer rentable una fábrica era muy reducida. Tú podías tener el 0,5% de la cuota de fabricación mundial y si tenías inversores y tenías una buena idea podías montar una fábrica y hacerla rentable. Con el tiempo los grandes fabricantes se convirtieron en fables. Lo hemos visto en la tabla, es decir que no me lo he inventado. Y otros IDM, otros fabricantes se han quedado en mercados que no requieren nuevas fábricas.
Muchas veces vosotros os preguntáis, pero ¿cómo es posible que alguien pueda seguir fabricando si no fabrica lo último? Y es porque muchas veces nos dais cuenta de que hay muchas cosas que vosotros utilizáis que duran muchos años. Los coches. Si un coche suele durar 15 años de media desde que se fabrica hasta que dejan de estar en el mercado, sus repuestos se venden más del año 7 al año 15 que del año 1 al año 7. Luego eso hay que seguir fabricándolo y es una industria muy importante. Entonces yo puedo quedarme con un trozo del mercado y fabricar cosas más, digamos, menos modernas y seguir ganando dinero. Ahora eso sí, la transición ha sido traumática. En el año 2000 había 22 fabricantes y en el año 22 IDM y 3 Foundry, y en el año 2023 hay 2 IDM y una Foundry. Esto es lo que ha pasado en el mundo. ¿Conocéis un sector? O sea, imaginaros el mundo de los coches. Todos los fabricantes de coches que conocíais y ahora solo existiera Mercedes, BYD y Toyota. Y el resto no existiera. Pues eso es lo que ocurre. ¿Y eso por qué ha sido? Aquí se ve, yo sé que está chiquitito, pero es fácil de seguir. Aquí se ve todos los fabricantes que había en el nodo de 180 nanómetros, hace como 15 años o por ahí. ¿Vale? Y aquí se va viendo los que desaparecen en el siguiente nodo. La fábrica de 130 se cayeron Silsierra, XFAC y Dongbut Hightech, que tiene pinta de chino. En el siguiente nodo, a 90 nanómetros, se cayeron Adi, Atmel, una empresa europea, Sanyo, una empresa japonesa, Mitsubishi ya no siguió haciendo la siguiente fábrica, ON Semiconductor, que había absorbido además a varias marcas de semiconductores como AMI, Hitachi dejó de irse al siguiente nodo, del 90 al 65 Cypress dejó de tener fábrica, Skywater, Sony fabrica los sensores de imagen de la mitad de los móviles del mundo, pues ya no lo hace en su fábrica, lo hacen TSMC. Infineon, los alemanes, que fabrican casi todos los chips de automoción y los militares de los tanques europeos, pues eso ya lo hacen en fábricas de otros sitios, no lo hacen en fábricas europeas. Sharp, Freescale, que viene de la antigua Motorola, dejó. Renesas, que es la fábrica que viene de NEC, que venía de las anteriores japonesas, en el nodo de 45 fue la última. Toshiba desapareció. Fujitsu es una empresa de nube ahora, no tiene nada que ver con los semiconductores. Texas Instruments, que es líder en temas analógicos en el mundo, dejó de mejorar su fábrica en 45 nanómetros. Se quedó con la fábrica de la parte analógica y la digital ya en otro lado. Panasonic, japonesa, desapareció, no desapareció como empresa, sino que ya no volvió a hacer una nueva fábrica con 32 nanómetros. IBM en 22 nanómetros paró. AMD, que se pasó a llamar Global Foundries, en 16 nanómetros paró, llegó a FinFET, pero no siguió. Samsung ha mantenido, TSMC ha mantenido, Intel ha mantenido. Han desaparecido todas. Bueno, pues esto lo ha marcado el mercado. Si la siguiente fábrica vale más, yo tengo que coger un trozo de cuota de mercado de otro, ese desaparece, yo me la quedo y fabrico por los dos. Si hago la siguiente, vuelvo a multiplicar por 2 y otro se quita de en medio. ¿Vale? Pues este es el problema que tenemos ahora mismo en el mundo. Que el 56% de los chips en el año 2021, el 56% de los chips que se fabrican en el mundo los fabrica TSMC. Tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Pues imaginaros la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania, a Ucrania, las bombas que tenía con misiles se le acabaron en las primeras 3 semanas y empezaron a pedir bombas a los europeos y a los americanos. Esas bombas teledirigidas tienen chips, pero no uno, 34. ¿Qué posibilidad hay que haya solo un chip si la mitad se fabrican en Taiwán? ¿Qué posibilidad hay que haya un solo chip que se fabrique en Taiwán en un misil? Del 100%. ¿Vale? Si China invade Taiwán, ninguna guerra dura más de 3 semanas, un mes, 3 meses, lo que dure el stock de bombas. Y no se puede volver. Bueno, dice, bueno, pues rediseño. Pues 2 años. Dice, oye, para la guerra que voy a rediseñar el chip para poderte tirar bombas. No te lo van a hacer. Entonces, los países se empezaron a dar cuenta de que había un problema importantísimo por tener la fabricación en un país que China reclama como propio. Tal cual. Por eso hubo tantas tensiones en el gobierno anterior de Estados Unidos, el de Biden, que fueron hasta la presidenta del Congreso fue a Taiwán y lo que fue a decirle es, o movéis la fábrica a Arizona o vamos a tener un problema. Y por eso se creó el Chip Act, para pagar eso, porque claro, tú le dices a una empresa privada, mueve la fábrica y dice, ¿y cómo lo pago? Dice, bueno, te lo pago yo, pero tú te la llevas, porque yo no lo necesito. Entonces, daros cuenta, el 66% de los chips del mundo, del trillón que se fabricaron en 2020, se fabricaron en Taiwán.
el 17% en Corea del Sur y el 8% en China. Europa y Estados Unidos están vendidas. Como el armamento se ha vuelto muy electrónico, fijaros la guerra de drones que hay ahora mismo por ahí. Es decir, tú dices, bueno, pues voy a mandar un enjambre de drones. Ese enjambre de drones hay que llenarlo de camaritas, inteligencia artificial, todas esas cositas. Pues esas cositas hay que fabricarlas en fábricas donde prácticamente todo se hace en Estados Unidos. El modelo Fabless nos hizo muy limpios y hizo que tuviésemos una debilidad muy grande. La superioridad militar en el caso de invasión de Taiwán haría que Estados Unidos fuese superior solo lo que le dura el stock de bombas. Y tenéis que tener en cuenta que eso no dura mucho, porque las bombas también se pasan de caducidad a todas sus propiedades. Entonces, bueno, pues los chips no, pero las bombas sí. Tú dices, bueno, pues hacemos un stock. Y dices, bueno, sí, tú puedes hacer un stock de lo que tú quieras, pero en cuanto tengas que hacer un cambio, no tienes posibilidad. Entonces, es un problema. Entonces, ese es el motivo por el que TSMC está moviendo sus fábricas a Arizona. Europa está intentando atraer fábricas. Alemania estuvo a punto de traer una fábrica de Intel. Intel al final ha dicho que no me voy para allá. Por supuesto, TSMC no se lo plantea. China quiere anexionarse Taiwán, es una cuestión de que te estudia un poco la historia y bueno, en fin, que yo no me meto en si son independientes o no, pero en fin, que el gobierno de China se exilió en Taiwán, luego igual son de allí, ¿no? Así que algo tendrán que ver. Entonces, todos quieren ser soberanos, pero con visiones distintas. Europa tiene fábricas, Infineon, ST y NXP han compartido y siguen compartiendo fábricas no muy avanzadas que opera normalmente ST. Tenemos más IDM porque en el fondo NXP y ST son IDM, aunque en tecnología antigua, no en las nuevas, y ASML es una carta estratégica. ¿Por qué? Porque la mejor fotolitografía que existe en el mundo es de ASML y es holandesa. Pero claro, eso se han dado cuenta tanto los chinos como los americanos y por lo tanto están jugando sus cartas para ser independientes a poco tiempo de esa debilidad que es depender de una empresa europea. Se daos cuenta, es una debilidad entre aliados depender de una empresa europea. Estados Unidos quiere que las fábricas vuelvan, y se fueron porque eran sucias. O sea, eso ya nadie se lo plantea, todo lo sucio que tú quieras. China no quiere que EU controle su acceso a los últimos nodos de tecnología. Estados Unidos se lo está limitando, pero China no quiere y por lo tanto China va a trabajar en esa dirección. Y Samsung se está moviendo a Estados Unidos, pero también a Emiratos Árabes. Este es un movimiento que es curiosísimo, Es decir, Emiratos Árabes ha puesto dinero encima de la mesa para que se lleven la fábrica. Llegado a este punto, el principal vencedor a corto plazo es Estados Unidos, porque TSMC se ha ido a Arizona y Samsung se mueve a Estados Unidos. Pero a la industria la estamos dopando. ¿Por qué? Porque nos habían quedado 3 fábricas. ¿Recordáis el número de fábricas que había y nos han quedado 3 fábricas? Con 350.000 millones para crear 17. Si tú creas 17 fábricas más, ¿se va a multiplicar por 8 o por 6 el volumen global de negocio del mundo? No tiene pinta. Luego, cuando se acabe la fiesta esta, vamos a tener que empezar entre todos a pagar lo que venga, porque lo tiene que pagar el mercado. Una vez que ellos tengan la fábrica dirán, pues que quiebre la de Taiwán, que quiebre esta otra, y el estado permanente tiene pinta que serán 3 o 4 fábricas. Luego, primero vamos a hacer una inversión, pero no la vamos a poder mantener, no digo los europeos. El sector no se va a multiplicar por 8. Entonces, o el mercado crece o los precios bajarán, pero los costes de mantenimiento de las fábricas no bajarán. Os he puesto ante las personas 3.000, 6.000, 3.000. Multiplicar el número de fabricantes sin multiplicar lo que venden, al final hace que suba el precio de lo que venden. Si existe otro que te lo da más barato, al final algunos quebrarán. Entonces, ahora mismo este es un problema que no tiene solución porque no sabemos dónde vamos. Ten en cuenta que todas las fábricas que se están montando no están produciendo. Luego ahora mismo no vemos sus efectos, pero dentro de 3-4 años vamos a tener sobreproducción de chips, seguro. Un poco
de historia. ¿Y qué hacemos los españoles en todo esto? Porque si estamos hablando de geopolítica, de que todo está en Taiwán, en el fondo, cuando los políticos decían, esta gente que investiga en microelectrónica, estos no están adaptados a la industria local. Estos deberían de estar haciendo lo que hace la fábrica de Cruzcampo, que es lo que necesita, o lo que necesita la fabriquita esta que hay allí en Málaga de no sé qué. Eso es lo que tú deberías de estar haciendo y no investigando en estas chorradas, ¿no? Bueno, esto viene de lejos, ¿no? A finales de los 80 se instaló en Tres Cantos una planta de fabricación de chips, AT&T y Telefónica. No olvidéis, los americanos querían sacar las fábricas del país. No vinieron aquí por nada más que porque éramos un país medianamente culto, teníamos gente que sabía hablar inglés, la gente estudiaba física, ingeniería, química, los podía formar. Entonces se los llevaron un tiempo a la planta de AT&T en Estados Unidos, volvieron y ya pues, pusieron a operar a la planta. Eran plantas más sencillas de operar y llegaron a fabricar hasta 6.000 obleas semanales. También había una empresa en Cataluña que fabricó transistores, no fabricaba, o sea, fabricaba semiconductores, pero no circuitos integrados, transistores de silicio. Pero una multa por un asunto geopolítico, la crisis esta de los americanos con los cubanos y tal y cual, en la Unión Soviética de por medio, pues le pusieron una multa y quebraron. Es decir, que técnicamente digamos, tú montas un negocio de estos, pero sigue habiendo un poder mundial que lo regula, y por lo tanto las inversiones hay que hacerlas de acuerdo con los grandes actores, ¿no? Entonces, en España ya hay tradición de esto. Todo comenzó antes, todo comenzó como en el resto de países en la academia. Tenéis que saber que la microelectrónica nace en el fondo de muchos de los desarrollos de la microelectrónica nacen del Departamento de Defensa americano, que le pide a las universidades la Universidad de Silicon Valley que les desarrollen cosas, ¿vale? Entonces pues en España igual, es decir, las escuelas de ingeniería, las facultades de física, pues en esos tipos de entornos fueron apareciendo investigadores que realizaban su carrera en estas materias, su carrera investigadora. Se iban a hacer una estancia a Estados Unidos, a Japón, algunos iban a Japón porque estaban, digamos, en la punta en los años 80, a hacer sus estancias de investigación, aprendían, traían conocimiento y lo desarrollaban aquí. Las escuelas de ingeniería se centraron en el diseño y en temas de producción, y bueno, tanto la Facultad de Física como el Centro Nacional de Microelectrónica, que tiene una sede aquí en Sevilla, pues se dedicaron a temas, digamos, muy distintos. El Centro Nacional de Microelectrónica en Barcelona pues tiene sala blanca y hace una serie de cosas más relacionadas con la producción. El de Madrid está más relacionado con la electrónica digital, y el de aquí de Sevilla pues tiene mucho prestigio en lo que es el diseño de circuitos. Por supuesto, como en cualquier sitio, si yo hablo de mi grupo de investigación, pues uno dice, te has dejado el espacio porque hacemos cosas en espacio, te has dejado las partículas porque hacemos cosas en el CERN, ¿no? Pues hay de todo, pero fundamentalmente eso es por lo que se han distinguido, ¿no? Bueno, y entonces estas escuelas formaban profesionales, y esos profesionales nutrieron esta serie de negocios. Cuando el mundo comenzó a ser fabless, todos nos volvimos más felices en España, porque lo que no teníamos era fábrica, y la fábrica de Tres Cantos cerró. Entonces, cuando empezaron a decirnos, tú puedes diseñar en teletrabajo en tu casa y que eso se fabrique en Taiwán y te lo devuelvan hecho, pues tú dices, oye, yo ya soy una persona, yo no me diferencio mucho de mi colega que vive en Estados Unidos, de mi colega que vive en Japón, yo soy soberano, ¿no? Entonces, en España hay una encuesta que hizo Ametic hace poco y dice que de todos los negocios que hay, fabless ahora mismo en España hay un 52%. Circuitos integrados y circuitos fotónicos hay, es decir, Foundry o IDM hay 14. Realmente en España hay un nicho en temas fotónicos, en Valencia fundamentalmente, pero que hay muchos más actores en España. Y sí es verdad que hay IDMs, es decir, Integrated Device Manufacturers, porque hay empresas europeas y americanas que tienen sede aquí. Pero lo que tienen aquí es diseño y comercial, no nos liemos. Analog Devices tiene una sede en Valencia, pero es diseño. ST tiene una sede en Madrid, pero es diseño, es decir, no tienen digamos, fábrica. Después tenemos proveedores de IP, hay gente que hace IPs para otros, hay algo de IDM, y después tenemos proveedores de materiales, proveedores de equipamiento y OSAT, que es una cosa que se ha puesto ahora de moda, que lo veis mucho cuando veis los chips de Apple nuevos, donde tú tienes que tener un tipo de
herramientas para encapsular memorias que fabrica uno con el procesador que fabrica otro y dejarlo todo dentro de un mismo encapsulado. Es decir, ser capaz de hacer un encapsulado, digamos, donde apiles chips, los pongas en contacto y de alguna manera hagan mucho más compacto el diseño, ¿no? Y en ese momento llega el PERTE-chip, ¿no? Y dice el gobierno español, vamos a invertir 13.000 millones de euros en desarrollar esto y concretamente vamos a traer una fábrica. We are waiting, seguimos esperando. ¿Por qué? Ahora explicaré por qué. Se han adjudicado inversiones por valor de 1.000 millones, fundamentalmente una subvención a una empresa que se llama OpenChip, un proyecto IBCEI en el que participan varias empresas, una sevillana que se llama OnTech, un instituto que hay en Málaga, el IRV, que aúna actuaciones de Google, de Vodafone, que tienen centro allí, el IMEC, que es un centro de investigación que investiga nuevas tecnologías de fabricación, entre otras cosas, en silicio, o sea, en semiconductores, y que va a tener un centro en Málaga, y el Barcelona Supercomputing Center, que le han dado una subvención muy importante para hacer cosas con Intel. Eso sí, Intel ha dejado claro que con el Barcelona Supercomputing Center lo que tú quieras menos poner una fábrica. Fábricas no se mueven a España. ¿Por qué no se han conseguido traer una fábrica? Vamos a irnos ya un poquitín también al sur de España. Vamos a ver el ecosistema nacional y un poco lo que hay en el sur de España. La encuesta que hace AMETIC de la cadena de valor en semiconductores en España. Y vamos a ver aquí lo que hay en Andalucía y lo que hay en el resto de España. Aquí no lo veis muy bien, pero aquí hay una bombillita que pone diseño. Diseño, bombillita, porque los que diseñan son los que tienen las ideas felices. Si está en azul es que provee IPs, es decir, que yo hago un diseño y se lo doy a otra para que lo integre dentro de sus productos, no hago un diseño para venderlo yo. Después, diseño fotónico, porque es un nicho que hay en España que es muy importante. Fabricación de equipamiento electrónico, que es fabless, y particularizado a la fotónica, porque ya os digo que hay un nicho importante. Y después diseño y fabricación de IDM, pues sería como la ruedecita esta. Vamos a ver. Si miramos la Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, es donde más cosas hay. En Madrid, pues por ejemplo vemos Arquimea Aerospace, que es una empresa que se dedica a hacer diseño de circuitos integrados para aplicaciones espaciales. Cadepov, que es una empresa chiquitita también, igual que Arquimea. Arquimea ha crecido un poco, pero es chiquitita, que se dedica a hacer diseño de circuitos fotónicos. Cadepov es uno de los promotores de la cátedra PERTE-chip que se ha puesto en Sevilla. Ahora lo comentaré. Pero después tenemos Nvidia. Nvidia, ¿qué hace en Madrid? Nvidia lo que hace es vender, no diseñar poquito. Omnimat y Dalidar, pues son fabricantes de LiDAR, de temas fundamentalmente para la conducción autónoma, para el vehículo autónomo, ¿no? Qualcomm lo que hace en Madrid es vender. Thales, lo que hace en Madrid es vender. Vodafone se apunta al mundo de los semiconductores. Yo todavía no he conocido a nadie de Vodafone que haga un semiconductor. Es decir, en España conozco a mucha gente, le he dado clase un montón y ninguno hace eso. Y después una pequeña empresa que hace Wave and Particle Engineering, pero poquita cosa. Si nos vamos a Cataluña, en Cataluña hay muchas empresas parecidas. Indra Sistemas. Indra está metiéndose en el mundo de los semiconductores, está encargándole a otros que hagan semiconductores, fundamentalmente a la academia. Es decir, prácticamente en Sevilla yo creo que hay 2 o 3 proyectos con Indra, tanto del CNM como de la Escuela de Ingenieros. Después otra empresa, Amper Systems, Sensing and Control, yo trabajo con ellos, no hacen chips utilizan chips. OpenChip, ese es el que le han dado la subvención tan gorda ahora. Kilimanjaro Quantum Tech, hacen procesadores cuánticos, pero están todavía en un estadio muy incipiente, ¿no? En la Comunidad Valenciana tenemos algunas cosas más interesantes. Por ejemplo, Analog Devices tiene un grupo de diseño. En el fondo es tener una empresa extranjera teniendo una fabless aquí, pero no fabrican, ¿no? Y el resto de temas, pues si veis, Das Photonics y Pronis Programmable Photonics, tiene que ver con lo que hace Cadepov, es decir, son empresas que hacen temas fotónicos donde ahí hay un nicho donde estamos haciendo cosas. En
en el País Vasco siempre hay empresas que hacen cosas de todo, porque el gobierno vasco tiene muy buenos programas de investigación y de financiación, y hay algunas que hacen chips. Y si ya nos centramos un poquito en Andalucía, pues lo que vemos es que tenemos el Innova RV Microelectronics, que esto es una cosa muy curiosa. Las empresas del Parque Tecnológico de Málaga han creado un instituto, lo han financiado, y con eso han ido a conseguir dinero a Europa para crear una empresa de microelectrónica, y se han traído como 70 millones de euros. Si tú mirabas el día que le dieron la subvención, su plantilla era una persona. Así, esto todavía no sabemos cómo va a evolucionar, pero lo cierto es que tienen dinero. Otra cosa es cómo lo vayan a utilizar, ¿no? El Grupo Premo, que es uno de los promotores del IRV, que aquí pone diseño y proveedor de IP. Realmente el Grupo Premo diseña equipos para automoción, es decir, yo no lo considero microelectrónica. Las empresas que hay aquí pues son fundamentalmente Teledyne Innovaciones, que es una empresa que surgió del Centro Nacional de Microelectrónica de aquí de Sevilla, que fue comprada por otra empresa y que ahora ha sido comprada por Teledyne, que es americana, pero siguen teniendo aquí un grupo de diseño. Por supuesto no tiene fábrica nadie. Y OnTech Security, que es una empresa que surgió también en el entorno de la Universidad de Huelva, realmente, y que trabaja mucho con la Universidad de Sevilla, y que se dedican a hacer chips de IoT, y ellos sí diseñan el chip, igual que Teledyne diseña su chip, pero bueno, es una empresa relativamente pequeña, ¿no? Aquí falta alguna, falta por ejemplo SolarMEMS, que se dedica a hacer sensores para satélites, y son, al ser MEMS, Microelectronic Sensors, pues de alguna manera también yo lo metería dentro del mundo de la microelectrónica. Y por supuesto está, aquí pone el Instituto de Microelectrónica de Sevilla y la Universidad de Sevilla, que estará en la parte de academia cuando aparezca. Es lo que tenemos. Recordamos ahora el ecosistema que había antes. Tú ahora eres un inversor y dices, yo me quiero meter a montar una fábrica. ¿A quién tengo? Dice, ¿tienes diseñadores? Dice, no, yo quiero fabricar lo que ha diseñado otro. ¿A quién tengo? Dice, ¿tienes diseñadores? Dice, pero yo es que lo que quiero es montar una fábrica para fabricar lo que hagan otros. Dice, pues tienes muy buenos diseñadores. El problema es que el conocimiento de fabricación no está ahí. Es verdad que hay algo de conocimiento de fabricación. Bueno, por cierto, SolarMEMS lo ponen en las Islas Canarias, pero SolarMEMS está en Andalucía. Se equivocaron los de Ametic. Si os dais cuenta, cuando se hace el ecosistema de microelectrónica en España, primero metemos a un montón de gente que no debería estar. Grupo Antolín se dedica a hacer asientos de coche. No lo digo yo, lo dicen ellos. Entonces, si quitamos todo lo que sobra y nos quedamos con lo que hay, lo que tenemos es lo que teníamos siempre: buenos diseñadores, muy buenos. Y poco más, el conocimiento de fabricación se fue. Si nos metemos en fabricación, mirad lo que tenemos: Alter Technology Group en Andalucía. Ellos no fabrican. Ellos es verdad que seleccionan componentes para mandar cosas a espacio, es verdad que integran componentes para mandar cosas a espacio, pero no son una fábrica de semiconductores, ni creo que haya ni una sola persona en Alter en Sevilla que sepa manejar una máquina de ASML. Es decir, pero no es un insulto, es que su negocio es otro. Ellos son muy buenos en lo que son buenos. Y por supuesto Simon Electric y Club Technology están muy lejos de lo que sería una fábrica. Ametic mete en fabricación a los Devices. A los Devices no tiene fábrica en Valencia. Solo la gente que hace fotónica tiene cosas que se puede considerar una fábrica, y la gente que hace MEMS tiene cosas que se puede considerar una fábrica. ¿Por qué? Porque si la producción es pequeña se puede hacer una sala blanca, pero si es pequeña, tu negocio es pequeño, es decir, que es esto escala. No estamos hablando de fabricación a gran nivel. Entonces, esto es lo que tenemos en España. Si miramos en Cataluña, pues Ficosa es una empresa que se dedica a hacer retrovisores de coche. Es verdad, tenemos alguna cosa de Quantum, tenemos alguna cosa de DT Microelectrónica, que es una empresa que surge del CNM y tendrá algún uso de la sala blanca, pero si miramos ST Microelectronics, eso es diseño y venta. Analog Devices, eso es diseño y venta. Es decir, no tenemos lo que se dice conocimiento de fabricación profundo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú te vas ahora vuelvo a esta, y tú le preguntas a los IDM, ¿estaría usted interesado en meter una fábrica en España? Dice, no sabe, no contesta el 27, no el 37, o sea, no lo dudo. Y aquí dice, depende del dinero que me des.
de las condiciones del dinero que me dé, a ninguno le han satisfecho las condiciones, porque en Europa, a diferencia de Estados Unidos, en Europa tenemos la mente muy obtusa y le ponemos fecha a las inversiones. Si una fábrica de semiconductores dura 5 o 6 años y se tarda en construir 4 o 5 años, yo no le puedo dar 1.000 millones para que se le gaste en 2 años, porque el tío dice, es que yo necesito 8 para gastármelo. Dice, bueno, pero es que Europa ha dicho que el dinero Generation dura 2 años. Y dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Eso ha pasado, por ejemplo, con el PERTE del vehículo eléctrico, que a Ford le quisieron dar, creo que fueron 4.000 millones de euros, y el consejo de directivo de Ford en Estados Unidos le dijo al gobierno que no, que se iba a gastar los 4.000 millones, pero en 10 años. No en un año, porque en un año no te lo puedes gastar bien. Entonces, el problema del PERTE es que las condiciones de gasto son muy exigentes. Y fíjate la respuesta de los que saben. Depende de la progresión del ecosistema de semiconductores. Si no tengo proveedores, yo tengo que montar la fábrica y traer todos los proveedores. Luego, yo tengo doble trabajo. Por eso todo el mundo suele montar una fábrica al lado de una fábrica. Eso es una cosa que mucha gente dice, ¿por qué los polos industriales existen? Porque si tú ves un sitio donde hay 3 fábricas de coches, si tú montas la tuya, tienes un proveedor de asiento, un proveedor de rueda, un proveedor de batería, tienes de todo. Mientras que si lo montas en Extremadura, no tengo nada en contra de Extremadura, yo soy de Jabugo, con lo cual, pues, en fin, que me puedo solidarizar con ellos, pero si lo montas en un pueblo de Extremadura, no hay ni fabricante de ruedas, ni fabricante de asiento, ni nada. Entonces, ¿cómo te provees de esos proveedores? Bueno, pues en el caso de montar una fábrica aquí, el ecosistema no existe. Existe el ecosistema de diseño. Seguimos siendo muy buenos, pero no tenemos lo otro. En el ecosistema de I+D, pues bueno, en Andalucía, fíjate lo que tenemos: Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla, también está la Universidad de Granada, aunque menos, y el Instituto de Microelectrónica de Sevilla. Eso es lo que tenemos, no tenemos más. Y en torno a estos 3 institutos, el PERTE nos ha dado dinero para formar alumnos, se llama Cátedras PERTE Chip, que por cierto nos dará para formar a algunos alumnos. ¿En qué? En diseño. No para hacer una fábrica. ¿Por qué? Porque para que tú puedas enseñar bien cómo hacer una fábrica, al menos debería de haber trabajado en una, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no las hacemos bien. Pero es lo mismo que está pasando en el resto de España. Es decir, tú te vas a Cataluña, que es donde la querían poner, y están las universidades, por supuesto el Centro Nacional de Microelectrónica, y es que no hay un ecosistema de I+D que tú digas está centrado en la fabricación, está centrado en lo que en Holanda es ASML. Por lo tanto, tenemos esa debilidad, tenemos mucho talento que además en cualquier lado del mundo compite en diseño con los demás sin ningún tipo de problema, pero el ecosistema, digamos, abrazó el modelo fabless de una forma, digamos, importante. Yo fui el primero que lo hice, pero eso es lo que somos, y uno es importante saber lo que es si quiere progresar, ¿no? Entonces, en Andalucía existe Teledyne, OnTech Security, SolarMens, existen empresas que hacen microelectrónica. En el caso de SolarMens incluso fabrica sus propios MEMS, pero te digo, para una constelación de 500 satélites, 500 sensores, se pueden hacer de uno en uno, si no hace falta una fábrica. Existe el Centro de I+D, la Universidad de Sevilla, la Escuela Técnica de Superior de Ingeniería, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, la Escuela Politécnica Superior y la Facultad de Física. Por supuesto, en el Centro Nacional de Microelectrónica, en Sevilla, el IRV en Málaga y el IMEC, que se implantará en el Parco del PERTE Chip en Málaga. Pero el IMEC está construyendo un edificio. Si de aquí a que allí se formen personas que sepan de fabricación, van a pasar pues 4 o 5 años, ¿no? Existen fabricantes, pero no disponen de fábricas de semiconductores como Club, Simón, Alter. Es decir, Alter fabrica cosas, pero no tiene una fábrica. Y existen unos pocos IDM como Analog Devices, como ST. Primero, ninguno está localizado en el sur y ninguno en España se dedica a nada que tenga que ver con fabricación. Se ha clavado. Conclusiones. La micro y nanoelectrónica están de moda. Es más, si os queréis dedicar a esto, mi opinión es que vaya a tener trabajo en cualquier parte del mundo, sobre todo en lo que aquí se forma bien, que es diseño. Pese a los anuncios de inversiones, las debilidades del sector para coger una fábrica en España son importantes. Eso no es para deprimirse. Es que nosotros no podemos ser soberanos en microelectrónica. Si Estados Unidos está preocupado porque no lo es, mira nuestra escala, mira la de ellos, pues tenemos los recursos que tenemos para conseguir lo que ellos van a conseguir a su manera. Con lo cual está claro que esa debilidad no es que sea importante,
pero tenemos que ser realistas. El sector es capaz de formar talento de primer nivel para empresas fables, para empresas IDM y para empresas de encapsulado. El sector, como el resto de España, tiene un ecosistema incompleto. Los especialistas en fabricación de nodos avanzados no existen. Es que no existen. Yo creo que si tú coges a cualquier persona que sepa mucho de microelectrónica en España, le pones delante una máquina de ASML, sería incapaz de encontrar el botón de ON. Pero no es un insulto, es que son tecnologías distintas y conocimientos distintos y por lo tanto no tienen por qué saberlo. Sigue siendo un sector con futuro. La soberanía europea no puede basarse en planes individuales de los países. Si queremos ser soberanos, tendría que ser una alianza de los países. Y desgraciadamente Europa sigue teniendo el problema que tiene, que votamos 27 y siempre veta alguno, ¿no? Entonces, con lo cual es muy difícil. Y en temas de geopolítica, la Unión Europea debería tener una estrategia. ¿Por qué? Porque es que estábamos entre los 10 primeros con 4 países y ahora no estamos entre los 10 primeros prácticamente con ninguno. Y seguimos siendo, si sumamos toda nuestra economía, la segunda economía del mundo. Pero no tenemos una estrategia común. Teníamos masa crítica, es decir, en Europa sí hay gente que sabe fabricar, es verdad, el último nodo será de 45 nanómetros, pero hay gente que sabe fabricar y hay gente que sabe hacer máquinas de fabricación, y podríamos volver a tenerla, pero eso requeriría una visión más amplia que decir vamos a poner un dinero y trocearlo por países. A mí me da igual que la fábrica esté en Francia, en España o en Alemania. Tendríamos que tener claro que tenemos que repartir esas inversiones de forma que en todos los países reviertan. Pero tener un buen ecosistema implica localizarlo en un sitio, no en dos, porque entonces no tienes un buen ecosistema de partners. No sé si os ha interesado. Al menos ya cuando veis el telediario sabéis de qué están hablando. Esto es más importante que saber de electrónica. Ya sabemos si Donald Trump parece muy loco, pero ha conseguido que Samsung se vaya para allá y ha conseguido que TSMC ponga la tercera fábrica. Lo que nadie ha hecho en las... Bueno, seguro que las han hecho, pero yo soy incapaz de entenderlas. Si una fábrica de TSMC tiene lo que tiene, si lo multiplicas por 3... o vendemos el triple o en algún momento el mercado va a tener un problema. Pero bueno, lo veremos. Muchas gracias, Ramón. Nos quedan unos minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta? No me como a nadie. ¿Cómo se traducen los conocimientos que adquirimos, por ejemplo, en la carrera de computadores a luego todo el sector de la comunicación? El otro día me pidieron unos alumnos una clase de orientación laboral. Me lo preguntaban desde otro punto de vista. Eran ingenieros de teleco que decían que ellos cómo iban a competir en electrónica con los ingenieros en electrónica, ¿no? Tú lo estás mirando desde un punto de vista parecido de alguna manera, ¿no? Vamos a ver, yo me remonto siempre a un momento diferente de tu vida y es, imagínate que te va todo bien en la vida. Imagínate que llevas a directivo de una multinacional. Todos los amigos que tengo que son directivos de una multinacional me dicen siempre lo mismo: Ramón, no me encuentro en el pasillo con nadie que tenga más de 55 años. Luego con 55 años me van a echar, ¿vale? Luego tú tienes que planear tu vida al revés. Es decir, ¿qué pasa si las cosas van mal? Porque se te van a ir bien, pero si van mal tengo que tener digamos como un salvavidas, ¿no? Entonces yo siempre le digo a todos que en cada una de vuestras especialidades el salvavidas es un conocimiento tecnológico. Tenéis que saber hacer algo que en el caso de que vaya mal esté bien reconocido. Que si os gusta mucho, a los profesores de la universidad nos gusta investigar, entonces seguimos haciendo lo mismo, parece que como si no hubiésemos salido del cole, pero en general cualquier persona que hace carrera académica, o sea, carrera en la industria, pues tú primero tienes que tener una serie como de activos, ¿no? Yo sé programar en VHDL, yo sé, soy bueno programando, soy bueno en arquitectura de sistemas, yo soy bueno en algo. Y ahí te metes en la empresa. Pero si te va bien, llegarás a jefe y no volverás a hacer eso nunca más. Es más, te mandarán a tu máximo nivel de incompetencia si no te formas en tareas directivas. Si sigues practicando aquel conocimiento técnico en el que eras bueno, si algún día va mal, puedes volver a... Yo siempre pongo el caso de un amigo, no voy a decir el nombre porque se está grabando en la sala. Tengo un amigo que es mucho más listo que yo, muchísimo más listo que yo, y yo estudié con él en el cole y él hizo ingeniería de caminos. Además, el pobre, bueno, pues tuvo un problema familiar, en fin, tuvo que sus padres fallecieron pronto y bueno, tuvo que pagarse la carrera trabajando en Sevilla, estudiándola en Granada.
¿eh? Y llegó a hacer carreteras siendo menor de edad, que la firmaba un ingeniero porque programaba muy bien, pero es ingeniero de camino, hormigón, grava, movimiento de tierra, programar es lo que tú sabes hacer, ¿eh? Pero él siempre supo programar, y en el año 2008 llegó la crisis, y en el año 2011 su empresa cerró y no se ha vuelto a hacer una carretera de verdad en España. Se colocó de programador y mantiene a su familia perfectamente y es feliz, porque te puede ir bien o mal. Lo primero, en la carrera tú no tienes, o sea, cuando sales tienes la sensación de que no tienes ni puñetera idea de nada. Es correcto, pero es falso. Lo que te han dado son herramientas que cuando las colocas adecuadamente te sirven para un fin. En cuanto te pongas a trabajar te darás cuenta de que sabes mucho más de lo que tú creías que sabías. Lo que pasa es que en cada asignatura te obligan a utilizar nada más que una de las herramientas. Cuando las pones todas en juntas dices, ostras, que yo soy capaz de hacer cosas bastante interesantes. En cuanto empieces a progresar y te preocupe el dinero, pues te irás separando de lo tecnológico para meterte en la gestión. Si te separas de lo tecnológico, piensa, una hoja de cálculo con números rojos y verdes, o sea, rojo y azules la ve cualquiera. Rojo es mal, verde es bien, ¿eh? Eso lo sabe todo el mundo. Cuando las cosas van mal, si tú has mantenido tus conocimientos tecnológicos, puedes volver a utilizarlos. Luego, eso que estoy aprendiendo ahora, lo que más te guste, foméntalo en tus ratos libres, sigue estudiándolo, independientemente de que llegues a jefe de la empresa, porque si un día vas mal, puedes volver a ello. Entonces, primero, sabéis mucho, no lo sabéis, pero lo sabéis. El problema es que no te han retado a utilizarlo. El mercado os quiere, en el caso, por ejemplo, de la microelectrónica, una persona de computadores es muy bueno en arquitectura de procesadores, es muy bueno. Apple contrata a muchos porque está constantemente metiendo un montón de procesadores dentro de un chip. Eso hay que diseñarlo desde el punto de vista de cómo va a operar, y por lo tanto la gente con vuestro conocimiento es muy apreciada. Separa lo que vas a querer seguir aprendiendo por si las cosas van mal de tu carrera profesional, y tu carrera profesional, pues las oportunidades que se te den tendrás que cogerlas o no, y llegarás a jefe o no, y te despedirán con 55 años o no. Cuanto mejor te vaya, más probabilidades tienes con 55 años de tener que buscarte la vida. Cuanto peor te vaya, no. O sea que no es malo. Si me permite, yo recordaba, cuando estabas hablando, recordaba una persona de éxito en una empresa, y le preguntaron, es un hecho real, le preguntaron, y bueno, ¿y usted cómo se organiza usted para conseguir haber llegado a este nivel de éxito? ¿Cómo es su día a día? Dice, pues mire, yo dedico el 80% de mi tiempo de la semana, dedico un 80% de mi tiempo a producir, a hacer lo que tengo que hacer en la empresa, pero me reservo un 10%, y va en la línea de lo que tú estás diciendo, me reservo un 10% a seguir aprendiendo. Yo estoy siempre en los temas técnicos, no es mucho, un 10% de mi tiempo no es mucho, pero yo lo dedico a seguir aprendiendo la tecnología, cómo avanza, a seguir formándote. Tú lo planteabas como salvavidas, como plan B, como colchón, como sitio donde volver. Y ahora la maldad. ¿Y el otro 10%? ¿A qué dedicas el otro 10% de tu tiempo? Dice, yo a contar lo bueno que soy, a contar lo que hago. Eso te permite llegar a los 55. Ese es el plan A, de llegar a los 55 de F, y lo de formarte el plan B para en caso de que te vaya mal. ¿Hay alguna pregunta más en la sala? Bueno, pues yo creo que ha sido una conferencia magnífica. A mí me ha gustado muchísimo. Lo ha contado estupendamente. Yo he aprendido muchísimo, imagino que vosotros también, y yo creo que por lo tanto debemos agradecerle a Ramón su presencia, su participación, lo bien que se lo ha preparado, y debemos, yo creo que expresárselo adecuadamente con un caluroso aplauso.